Vamos a ver qué sale. Este video no estaba contemplado, no lo tenía planeado y de hecho lo voy a hacer tan natural que no tengo ni siquiera un script, no tengo una escaleta, no tengo nada. Simplemente este video va a ser dirigido de mí, para mí. En realidad porque hoy quiero estar fuera del personaje. Hoy voy a estar fuera de lo que es Juanjo, lo que es el editor, lo que tú ya vienes conociendo con respecto al canal. Y esto es prácticamente porque quiero que tú sepas que me cuesta mucho trabajo para empezar a expresar un poco las emociones, y creo que este video va a llevar muchos cortes. Ya veremos cómo sale. Y la verdad, y la idea de este video es simplemente recordarme cómo estaba hace un año, cómo me encontraba en diferentes situaciones y cómo he llegado hasta donde me encuentro actualmente. Cómo he conseguido cosas que en mi vida, en mi cabeza, nunca me pasaron. Nunca pensé que yo podría llegar a ser un editor. Y te voy a contar un poco más la historia. Yo trabajo precisamente en otras actividades en la cual pues no puedo ser como yo soy porque no se me permite. No está bien visto el hecho de que yo pueda ser un poquito más alegre, más dicharachero y tenga que estar en una postura como actualmente me estás viendo. Esto es Juanjo, pero el Juanjo responsable. El Juanjo el que tiene que hacer las cosas para poder progresar. El Juanjo que está comprometido para salir adelante en todo lo que se proponga. Y como te lo dije en un inicio, es muy complicado que yo pueda expresar mis emociones, mis sentimientos. Y actualmente tú eres parte de mí. Tú ahorita me has ayudado a conseguir muchas cosas, muchos logros, y te voy a compartir cuáles son. Cuando yo inicié en esto de YouTube fue simplemente porque fue gajes del destino. El destino estaba trazado precisamente a que yo hiciera llamémosle el ridículo ante cámara, y opté por el hecho de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo bien. Si vamos a hacer el ridículo, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda para que tu trabajo se vea lo mejor posible. En los primeros videos, alguien muy acertado me dijo, ¿sabes qué? Es una porquería. Tú no vas a servir para esto. Y esto me quedó muy marcado. Esto a mí me ayudó para decir, ¿sabes qué? No, yo no sé editar, yo no sé de videos, yo no sé hablar ante la cámara, pero eso no es un impedimento. Esto a mí me ayudó como para decir, tengo que hacerlo mejor, porque mi compromiso siempre con mis actividades es tratar de hacerlo mejor y hacer lo mejor que se pueda. Entonces empecé a mejorar, empecé a estudiar, empecé a hacer algunas cosas y logramos abrir un canal de YouTube. Seguimos en el canal de YouTube, y dentro de estos logros que yo he ido obteniendo, tocando puertas, picando piedra, es que en algún momento yo dije, no, esto es muy complicado, de verdad, este camino de YouTube, este camino de editar es muy complicado. Sin en cambio siempre encontré un respaldo, tanto de la familia, como de amistades, como de personas que de alguna forma me fueron aconsejando y me fueron diciendo, ¿sabes qué? Pues tienes que hacerlo, si a ti te gusta, pues tienes que mejorarlo, tienes que perfeccionarlo y dale para adelante, no tienes por qué flaquear. Esto no se logra de la noche a la mañana. Hay que trabajar mucho, hay que tocar muchas puertas y hay que picar mucha piedra. Y entre tantas cosas que estuve haciendo así, de buscar, ver, contactar, estudiar, aprender, un día de repente se me abrió la puerta. Encontré un trabajo de editor y de ahí vinieron muchísimas cosas. Actualmente estoy editándole para unos youtubers que no les puedo decir quiénes son porque no lo tengo permitido. Trabajo también haciendo videos de publicidad. Realizo también algunas producciones. Y todo eso me ha hecho entender y me siento orgulloso de lo que he sido y de lo que soy actualmente, porque sí se puede. Y te quiero contagiar y decirte que si yo puedo y si yo pude, tú lo puedes hacer. Simplemente ten el compromiso con tu trabajo, cree en lo que estás haciendo y corrige esos errores que tú consideras que no te están beneficiando. Agarra hábitos que sí
puedan dejarte cosas de provecho. Elimina personas tóxicas y comprométete con lo que tú estás haciendo. Simplemente con estos pasos tú vas a conseguir muchísimas cosas. Y no te hablo a lo mejor ahorita de YouTube. En general eso es la llave del éxito. El compromiso, el trabajo y la responsabilidad. No hay más. Y entonces todo esto de verdad que ha sido muy gratificante, ha sido muy alentador en el hecho de decirte que no te quedes nunca con las ganas de hacer algo. Y hablando de YouTube, te voy a decir que es un camino muy largo, muy difícil, muy complicado. Pero si tú te dedicas, si tú te metes de lleno a esto, la verdad es que lo vas a conseguir. Yo apenas estoy tocando una puerta diferente. Gracias a tu apoyo, gracias a que le das like, gracias a que compartes mis videos, a que los comentas, es que pudimos conseguir una meta más dentro del canal. Y por eso es que quise hacer este video. Porque ya se terminó el lado del hobby, ya se terminó el canal que nada más era para entretener a unos cuantos. Ahora vamos a conseguir entretener a muchos más, porque esa es la meta. La meta es que nosotros podamos entretener y podamos conseguir muchas cosas aún mejores. Y dentro de esas metas es el hecho de que podamos disfrutar tú y yo el camino para conseguir ese éxito. El hecho de recordar que hay que disfrutar la vida, que hay que disfrutar el camino que uno recorre para conseguir el éxito, es lo que más voy a estar aprovechando de ti. El que tú me hagas entender que las cosas que estoy haciendo son buenas, eso me va a favorecer muchísimo. Este video lo tuve que haber grabado hace 15 días, hace 20 días, pero no me animaba por el simple hecho de que no sé. Dije, bueno, si hoy vamos a hacer algo diferente, si ya vamos a estar cambiando las cosas, tranquilos. No voy a cambiar la temática porque si tú has disfrutado de mis videos desde el inicio, desde mis comienzos, sabrás que he ido evolucionando en diferentes temáticas y hoy va a ser un parteaguas. Pero no vamos a cambiar la temática, vamos a cambiar la forma de trabajar. Hoy me quiero comprometer al hecho de que tenga que hacer las cosas mejor, a que me tenga que esforzar mucho más, a que las cosas puedan salir mejor de lo que está en mi cabeza. Y por eso te digo, Juanjo del pasado, las cosas sí se pueden y tú pudiste llegar hasta aquí. Así que sigue echando ganas porque tienes mucha capacidad. Vas a llegar lejos, ya verás. Y yo, como Juanjo del presente, te digo, nosotros nos vemos en el futuro. Bye.